Bueno, movemos el culito. Cuando se murió Diego, mi viejo todavía estaba vivo y lo pudimos llorar juntos. Ese día recuerdo por primera vez pensé seria y conscientemente en la posibilidad de la muerte de mi padre. En extensión de la mía, claro, porque siempre que pensamos en la muerte de un otro es a través de la nuestra. No hay otro modo de pensar la muerte, la de uno en otro y la de otro en uno. Hace ya unos días que se murió el indio y mi viejo está muerto hace algunos años. Sentí que esta vez lo lloré solo, o por lo menos más solo, porque parece que estamos cada vez más solos. Por suerte esto es mentira. Siempre hay otro, somos otro. El día que se fue el indio sentí que mi papá se volvía a morir de nuevo, y en parte yo con él, con ellos. No hay otro modo de vivir la muerte. Perdonen arrancar con la autorreferencia, pasa que cuando una persona que te marcó tanto la vida se va, uno muere también un poco. Y repito, cada muerte que pensamos, por ajena que nos sea, es la muerte de uno mismo. No hay otra forma. La muerte y yo, y siempre Dios contra todos. Vivir solo cuesta vida. Bueno, movemos el culo, vamos. Las letras del indio me hacen pensar rápido y dan una intuición ilógica de poder pensarlo todo. Por eso me tomé unos días para hacer este video, para darle un respeto, aunque un poco solemne, a quien me acobijó en la oscuridad y alegró los días más felices. Sé que el video llega tarde y a destiempo, pero bueno, sé que voy a perder un poco de tiempo y a tirar con lo que hay. Una aclaración más antes de arrancar. Una de las cosas fundamentales que creo que nos legó la letrística del indio es no subestimar la capacidad de comprensión del otro y con hidalguía asumir la complejidad necesaria en ciertos temas y conceptos. Así que eso, va sin subestimar. El fenómeno estético y sociopolítico articulado por Patricio Rey y sus redonditos de ricota, extendido y resignificado en la posterior producción solista de Carlos el Indio Solari, constituye uno de los contradispositivos culturales más complejos de la modernidad tardía en América Latina, pero sobre todo, y no es un detalle menor, particular y propio de la identidad argentina. Lejos de reducirse a un mero producto de la industria fonográfica, que es más bien todo lo contrario, o a un fenómeno del rock nacional, la obra de Solari se erige como una forma de resistencia simbólica que opera en los márgenes y grietas de las narrativas hegemónicas. En un país atravesado por fracturas históricas, crisis cíclicas y sistemática implantación de lógicas extranjeras, vamos a decir neoliberales en general, el universo ricotero funcionó y persiste y va a persistir como un refugio de significación colectiva y un vector de subjetivación alternativa, una manera de vivir y pensar, dicho más fácil. En conmemoración a su vida y en homenaje a su partida, en esta segunda entrega de Mate con Cicuta After Dark, me propongo analizar este entramado desde una perspectiva filosófica pero popular y, permítanme la autorreferencia, profundamente mía, porque como a muchos le ha pasado, el pasado 5 de junio se nos fue un padre, otro padre. Voy a intentar examinar cómo su lírica hermética, pero también su propuesta sonora configuran una trinchera contra los mecanismos de control social, al tiempo que constituyen una singular herencia paternal con un público que encuentra en su figura un faro ético y existencial. Para comprender la densidad de su legado sociocultural, voy a situar al Indio Solari como la figura quintesencial de la contracultura argentina de las últimas 4 décadas. Si bien el rock local siempre mantuvo una relación dialéctica con los procesos políticos, Solari desplazó el eje de la protesta explícita hacia una poética de la sospecha y la fragmentación. Creo que su obra no nos ofrece respuestas programáticas ni tampoco utopías dogmáticas. Por el contrario, más bien, describe con crudeza los efectos de la biopolítica en los cuerpos, la mercantilización del deseo y la alienación tecnológica. Esta resistencia contra los poderes hegemónicos, además, y esto es fundamental para entenderlo, no la formula desde un purismo ideológico, sino desde una lucidez entre cínica intelectual y a la vez profundamente popular, que desenmascara las promesas del progreso moderno al mismo tiempo que las anclas del pasado.
Al rechazar sistemáticamente los canales de difusión oficiales y la lógica corporativa del espectáculo, el colectivo ricotero, que vamos a llamar, demostró que la autonomía estética era posible, transformando la marginalidad elegida en una posición de poder discursivo. El indio nos empoderó. Sin embargo, el elemento constitutivo que eleva este fenómeno a una dimensión casi mística, pero imperativamente de análisis sociológico e ineludible, es la transferencia vincular establecida entre el artista y su masa de seguidores, una relación que adopta las características de una compleja herencia paternal, voy a decir. Ante el repliegue del Estado, la atomización social y la intemperie existencial de las juventudes periféricas, la figura del indio emerge como un padre de la desolación. Frente a la posibilidad de pensar todo patriarcado como autoritario u otras formas de mesianismo redentor, el indio encarna una paternidad simbólica basada en la complicidad, el cuidado mutuo dentro del caos y la transmisión de una genealogía del dolor y la resistencia. El público de las misas, las bandas que bajan del cielo, no asisten a un espectáculo, sino que participan de un ritual de comunión que vamos a explorar como dionisíaco, donde la disolución del ego individual da paso a una inmanencia colectiva, la misa. A través de este lazo, Solari hereda a su grey de hijos ficticios no una doctrina, sino en todo caso algunas posibles herramientas hermenéuticas para evitar el absurdo y resistir el desamparo de una sociedad que tanto nos suele expulsar. Para arrancar a analizarlo, casi necesariamente nos situamos en la intersección exacta entre la alta densidad poética, la resistencia política y la antropología de lo sagrado pero profano en el rock argentino. Para cartografiar la resistencia poética de Carlos el Indio Solari es imperativo desentrañar primero el diagnóstico que su obra realiza sobre las estructuras de dominación contemporáneas. A diferencia de gran parte del rock político latinoamericano de los años 70 y 80, la obra ricotera no concentra su mirada exclusivamente sobre el Estado represivo, la censura o la violencia institucional. Estos elementos están presentes, pero funcionan como el telón de fondo de un problema más profundo. Su lírica, sus letras, no se detienen en la denuncia superficial de los aparatos represivos tradicionales, sino que por el contrario penetra en las dinámicas más sutiles y capilares del poder. La producción de Los Redonditos durante los 80 describe encriptadamente el tránsito desde la postdictadura hacia la consolidación del modelo neoliberal en los años 90 y resulta particularmente iluminador leer discos como Octubre a la luz de algunas hipótesis desarrolladas por Michel Foucault. Síganme con esto y entramos un poco a la filosofía. En Vigilar y Castigar, Foucault describe el funcionamiento de las sociedades disciplinarias modernas como un modelo de poder organizado alrededor de instituciones cerradas, la escuela, el cuartel general, la prisión, el hospital o la fábrica, donde los cuerpos son observados, corregidos y normalizados mediante mecanismos visibles de vigilancia. Sin embargo, en obras posteriores de Foucault, comienza a mostrar una transformación mediante la que el poder ya no necesita limitarse al encierro, comienza a difundirse por todo el cuerpo social, penetrando los deseos, los hábitos y los consumos en la forma de vida de la gente. La dominación se vuelve más eficaz precisamente porque deja de percibirse como dominación. Básicamente lo que sostiene Foucault es que el poder ya no se localiza exclusivamente en las instituciones de encierro, la prisión, el cuartel, la fábrica o el manicomio, sino que se vuelve inmanente, diluyéndose en el tejido social a través del consumo, la tecnología de la información y la producción de subjetividades dóciles. Se sofistica e invisibiliza, volviéndose aún más efectiva. Esta vez, por fin, la prisión te va a gustar. Es acá donde la sensibilidad poética del indio parece anticipar algo fundamental. Las canciones de Octubre están habitadas por personajes vigilados, seducidos, intoxicados y capturados por fuerzas que rara vez tienen un rostro identificable. Ya no aparecen únicamente el policía, el militar o el censor. Aparecen también la mercancía, la publicidad, la fascinación tecnológica, el deseo administrado y el espectáculo. Divina TV Führer, mi amor. La gran intuición del indio consiste en advertir que el poder está cambiando de forma y Octubre está plagado de esto. No voy a caer en la trampa de hacer un video analizando filosóficamente las letras de las canciones porque por un lado me parece un poco que es romper el chiche, pierde la gracia y cae en el post clásico de Taringa, que en paz descanse
taringa también. Pero por otro lado, porque me parece mucho más fiel al reflejo que construí mirando en el espejo, que fue siempre el intelecto del indio, darle pensamiento genuino, lectura e imbricar distintos modos interpretativos para tratar de generar algo en otro. Esto vamos a tratar de hacer y no analizar las letras. Las letras igual van a ir apareciendo según se me vaya ocurriendo, ¿no? Porque bueno, así marcó nuestra vida. Vamos con una lectura por arriba del mundo de octubre, entonces. En canciones como Semen Up está la lógica biopolítica que el indio inscribe directamente sobre la carne y el deseo, desmitificando el erotismo del consumo problemático para exponerlo como un territorio colonizado por las dinámicas del mercado y la estimulación química. ¿Cómo puede ser que te alboroten mis placeres?, va a decir en otro lado. En el mundo que describe el indio, el control no opera por prohibición, sino por saturación e inducción de lo que me permito llamar estados afectivos. El doble sentido irónico es claro. Lo sexual y el consumo de una gaseosa, ¿cómo pueden ir de la mano? Se entiende clarito, creo. Pese a la trillada y simplista idea de las letras rebuscadas del indio, el sentido está ahí, porque siempre se trata del deseo colonizado por algo. La tentación no es la manzana y tampoco está hablando de gaseosa, sabor, chicha y limonada. El tema es el consumo. El cuerpo como un campo de batalla donde el capitalismo consumista inocula sus venenos sofisticados, transformando la pulsión de vida en un simulacro administrado. El placer deja entonces de ser una vía de liberación para convertirse en un combustible del mismo sistema que enajena al sujeto. O vamos a decir, para ser más graciosos y valientes, que el sistema es una enorme cagada para las personas, para el cuerpo, para el deseo. Este proceso de sujeción se profundiza, por ejemplo, en Preso en mi ciudad, donde me parece bastante claro que retrata la paranoia, el encierro urbano y la pérdida de libertad frente al control policial, pero principalmente del control social. Hay mucha tropa riendo en las calles, en lo que es una pieza fundamental para comprender la cartografía urbana y geopolítica de la alienación ricotera. Sin embargo, todo ocurre en el recuerdo, en la nostalgia. Una vez le hice el amor, pero ahora ya no llora. La dominación se vuelve invisible porque se mimetiza con las aspiraciones del propio individuo, quien confunde la sumisión con la realización personal. La subjetividad es capturada de tal modo que el sujeto se convierte en el principal guardián de su propia prisión, que no es social, sino psicológica. Cabal muestra de esto, me parece, es Motorcico, donde vuelve a abordar los consumos problemáticos, pero desde la opresión del consumo y las propias prisiones, la locura, el delirio y la marginalidad mental en un mundo hiperacelerado y hostil. La alienación se consuma cuando el individuo reduce su existencia a la satisfacción inmediata de demandas prefabricadas por el mercado. A través de este entramado poético, el Indio Solari demuestra que la verdadera opresión no proviene únicamente del estado vertical, sino de una red horizontal de consumos y complicidades que anestesia la conciencia colectiva y fragmenta los lazos comunitarios. Frente a este diagnóstico de una sociedad hiperregulada por los dispositivos biopolíticos descritos anteriormente, me interesa abordar cómo la obra de Solari no se repliega en el nihilismo pasivo, porque este asunto está ahora y para siempre en nuestras manos, nos dijo. Por el contrario, encuentra su respuesta material, espacial y colectiva en el concierto en vivo, un espacio que trasciende la categoría de mero espectáculo para instituirse como una liturgia secular, una misa de iguales. Estamos todos en naufragar. En el fenómeno del pogo más grande del mundo, particularmente durante la ejecución de piezas fundamentales como Jijiji, y para los más avesados en sus recitales, sabrán que Ya nadie va a escuchar tu remera hoy, donde la densidad conceptual de las letras se encarna en una praxis comunitaria. Es una práctica la interpretación de sentido de el indio. Este acontecimiento me parece puede ser comprendido filosóficamente a través de la tensión nietzscheana entre lo apolíneo y lo dionisíaco, en perfecta convergencia con la noción de gasto puro y transgresión sagrada formulada por Georges Bataille. Para Nietzsche, en El nacimiento de la tragedia, el principio de individuación, expresado por lo apolíneo, entendido esto como adjetivo que denota serenidad, equilibrio, racionalidad y belleza formal, que obviamente proviene del dios griego Apolo, dios del sol, la luz y la razón,
Es esta fuerza que introduce el orden, la medida, la racionalidad y los límites en la experiencia humana. Es el velo que tras la modernidad sostiene la ilusión del yo cartesiano de René Descartes, amparado en la supuestamente evidente certeza del cogito ergo sum. Pienso, luego existo, o sea, soy un sujeto de mí mismo. A la vez, desde otras distintas perspectivas, se propone pensar a este yo autosuficiente y poderoso en el control de uno mismo como un sujeto aislado. Juegan a primero yo y después a también yo. Y acá me interesa hablar de algo que creo está siempre ahí en la metáfora del indio, pero también en su entrevista, en su propuesta retórica cuando habla con otro, que es el control biopolítico neoliberal alimentado por este aislamiento, estetizándolo como una cultura de Nike y transformándolo en un consumo individual. Sin embargo, la irrupción de la música ricotera opera como una fuerza puramente dionisíaca, del dios, según Nietzsche, opuesto a Apolo, Dioniso, el dios griego del vino, el éxtasis, el mundo del onírico y de las festividades, representando el caos, la fuerza vital y el sentimiento de la disolución del ego. ¿Cuánto tiempo más vas a estar esclavizado así, refugiado a tu soledad? Bueno, el sonido de los redondos, caracterizado por un pulso rítmico, marcial, denso y ascendente, propone fracturar el velo apolíneo. En el clima del pogo, el sujeto es arrancado de su individualidad alienada. No hay un espectador contemplando un objeto artístico. Hay una masa indiferenciada que experimenta la disolución del ego. El cuerpo individual se funde en un cuerpo colectivo, un monstruo de 1000 cabezas que recupera a través del éxtasis y la embriaguez onírica la unidad primordial perdida en la cotidianidad del sistema que nos oprime. Esta dinámica corporal y afectiva encuentra también su correlato sociológico y económico en la tesis de Georges Bataille sobre la noción de gasto, lo que él llama dépense. Bataille argumenta que las sociedades humanas no solo están regidas por la necesidad de producción y conservación, sino por una exigencia fundamental de pérdida, de consumo improductivo de energía en forma de lujos, cultos, guerras o sacrificios. Pero bueno, el lujo es vulgaridad. La misa ricotera es un espacio del gasto puro por excelencia dentro de la modernidad tardía argentina. En él se disipa una cantidad inconmensurable de energía física, sudor, grito y tiempo, sin ninguna finalidad utilitaria o productiva para la lógica del capital. Al sustraerse de la lógica del beneficio, el pogo se transforma en un acto soberano de transgresión. Las masas no consumen un producto cultural, sino que consumen su propia potencia colectiva en un sacrificio profano. Vas a robarle el gorro al diablo así. El carácter sagrado de esta experiencia radica, paradójicamente, en su inmanencia radical. A diferencia de las religiones trascendentes tradicionales que proyectan la salvación o el sentido hacia un más allá divino, la liturgia de los redondos afirma la inmanencia pura con una invitación clara: a vivir, que son 2 días. El infierno encantador, la densidad del aire saturado, la fricción violenta pero solidaria de los cuerpos, donde caer implica ser levantado inmediatamente por brazos anónimos, configuran una epifanía del aquí y ahora. El tic no alcanza al tac. El dolor secular y la alienación descritos en las líricas se transmutan por vía de la catarsis musical en una fiesta trágica. Así, el pogo no es una evasión de la realidad política, sino la constitución efímera pero real de una contrasociedad, un espacio de hospitalidad radical y desmesura que demuestra que la domesticación de los cuerpos nunca es total. El entramado de este contradispositivo cultural alcanza su cohesión definitiva a través del singular estatuto subjetivo que el indio adquiere para su público. Lo digo más fácil, me parece que el indio es el padre de toda una época. Este lazo excede las dinámicas de la idolatría pop o la devoción fetichista, por lo que me voy a animar a una lectura desde el psicoanálisis y la filosofía política, porque pasa que ante el desmantelamiento del estado de bienestar, la precarización de las instituciones tradicionales como la escuela, el trabajo o la familia, y sobre todo la intemperie existencial de las juventudes periféricas, la figura de Solari emerge como un ordenador simbólico. Él, sin ningún tipo de intención ni propuesta gregaria, asume para toda una generación de huérfanos profanos la función del nombre del Padre, en términos lacanianos y quizás para algunos también religiosos, operando como ley, límite
y reconocimiento en un territorio desregulado e inhóspito. Esta paternidad simbólica se codifica líricamente en sus letras mediante la creación de una mitología de la marginalidad habitada por los héroes de un mundo que solo les debe. Personajes como el pibe de los astilleros, Zumba, el negro Atila, el Sonic Samurai, el mismísimo Walter invadiendo la Tierra y tantos otros quizás menos explícitos como el joven lobo quemándose de amor, un tipo especial experto del remundo actual, el héroe del whisky o el caníbal desdentado. Va, nuestra descripción más general me parece idiotas criados con corazones lunáticos. El indio habla de esta gente que es nuestra gente, que somos nosotros, tanto hermano muerto, tanto amigo enloquecido, que ya no puede soportar la pendejada de que todo es igual, siempre es igual, todo lo mismo. Estos personajes, que somos todos nosotros en distintas facetas, no son presentados, no somos presentados como víctimas pasivas del sistema ni como delincuentes estereotipados, sino como sujetos éticos y estéticos que preservan una dignidad trágica en el desamparo, siempre ilusos. Solari les otorga o nos otorga una genealogía y un lenguaje, no nos interpela desde el paternalismo autoritario o un mesianismo redentor, sino desde la complicidad del sobreviviente. Es una paternidad de la desolación, un faro que no promete la salvación del naufragio, sino que enseña a navegar en la tormenta sin claudicar la soberanía subjetiva e intelectual. Humanos rotos y mal parados, y también bravos muchachitos. Esta función que le voy a decir filial se materializa políticamente en el imperativo ético que el propio Solari transmite a su cofradía de fundamentalistas, la responsabilidad recíproca, el cuidado mutuo que exige el ritual, esa ley no escrita de la masa donde el desamparado es cobijado, que opera como una extensión de la herencia paterna, el ruiseñor o esa derrota que el alma no soporta. Necesitamos todos a un padre. Porque en un contexto social que criminaliza y expulsa estos cuerpos, el espacio simbólico fundado por el indio funciona como un territorio de filiación legítima. Los expulsados del sistema dejan de ser sobras biopolíticas para convertirse en herederos de una tradición de resistencia. Solari, como arquitecto en esta desolación, lega a su público no una doctrina cerrada, sino una herencia ética, la certeza de que, aún en la máxima intemperie, la dignidad se sostiene colectivamente. La arquitectura filosófica que sostiene el universo de Carlos el Indio Solari, desde las trincheras analógicas de los redondos hasta la sofisticación crepuscular eléctrica de su etapa solista, demuestra que el rock puede operar como un contradispositivo de subjetivación soberana ante el avance de la modernidad tardía, salvaje consumista y su lógica del hipermercado. Creo que se vuelve evidente que su obra no se limita solo a la denuncia o a la crónica social, sino que funda una ontología del desamparo, donde la resistencia se ejerce desde tres frentes indisolubles: la poética, la estética sonora y los rituales de la carne del cuerpo. Su resistencia biopolítica, expresada en esa lírica que desmitifica las promesas de la tecnocultura y el consumo, exponiendo cómo el poder capilar intenta domesticar los cuerpos y colonizar los deseos. La insubordinación a la máquina, la no rendición estética sonora ante el algoritmo como estrategia cínica pero clínica también para saturar la asfixia del sistema, forzar su posterior fisura y capaz en las grietas construir nuevos mundos. Y sobre todo para mí en su liturgia de los cuerpos, porque ante el aislamiento virtual y digital, pero también de sobremanera del individualismo sistémico, el pogo emerge como un acto soberano de gasto puro y comunión dionisíaca. En esa fricción solidaria de los vencedores vencidos se suspende el principio de individuación y se disuelve el ego alienado. Se rompe loca la anatomía con el humor de los sobrevivientes. Finalmente, digo que la perdurabilidad de este fenómeno radica en la asunción de una paternidad simbólica frente a la orfandad institucional. Al dotar de identidad, ley y refugio ético a quienes el sistema expulsa, Solari instituye una inmanencia sagrada donde la dignidad se sostiene colectivamente. Aun cuando el futuro haya llegado hace rato y la finitud aceche de manera inexorable, su obra permanece como un altar profano en la cultura latinoamericana, pero sobre todo en la identidad argentina. Una trinchera hermenéutica que nos recuerda que cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón, porque mientras persista el canto del ruiseñor en la oscuridad,
La domesticación total de la existencia siempre será una empresa fallida. Y así concluye esta segunda entrega de Mate con Cicuta After Dark, una que nunca hubiese querido hacer, pero ya saben, las despedidas son esos dolores dulces. Solo nos queda seguir cantando y capaz así hacer la revolución con una canción de amor. No, now, je sais, ese video, ahí, me grita, Torecino. Cariterma, respirata, un cattivo una ora, lubricato nakia, respirata air, pieco caritu, buen pures. He aquí la famosa historia de Rossana Porcelano.